Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Enganchados. Mi nombre es Melanie Lucas y vamos a continuar con los ecuatorianos en el exterior. ¿Por qué razón digo ecuatorianos en el exterior? Sabemos que se dio inicio, en el mes de noviembre, el inicio de el mercado de pases, mercado de fichajes de invierno, y se sabía que iba a haber muchos movimientos de jugadores que ya no iban a pertenecer a ciertos equipos. La realidad es esa. Moisés Caicedo entre semanas había publicado en su cuenta de Instagram una especie de carta, por no decir una carta, en donde agradecía al presidente del Brighton y también al cuerpo técnico, a la persona que le dio la oportunidad de poder hacer su sueño realidad, de debutar en la Premier League, de poder jugar y por qué no hablar ahora de la figura que es para el Brighton Moisés Caicedo. Entonces, eran esos detalles. Agradecía al presidente, al cuerpo técnico, y también explicaba que él es hijo de 10 o sea, él, por decir así, tiene 9 hermanos y con él es 10, en total son 10 hermanos. Moisés Caicedo está hablando de también que sus hermanos poseen una mala educación en Ecuador, una vida no tan buena. Hay que decir la realidad, Ecuador tampoco es que se tiene una vida estable. Sabemos que es una sociedad que actualmente lucha por su día a día, por conseguir dinero, salud, etc. Entonces le explicaba que él venía de una familia de escasos recursos y él quiere aprovechar esta nueva oportunidad que le está brindando varios clubes de la Premier League. Hablo del hablo del Arsenal y en su momento el Chelsea. El Chelsea se había metido a la pugna por lograr tener los servicios de los ecuatorianos. Le hicieron una propuesta al Brighton, propuesta que para el Brighton es inferior. Se esperaba una propuesta mayor. Creo que el valor era 50-55 millones de dólares. Para el Brighton fue considerada poco. Entonces viene una nueva oferta por parte del Arsenal que rodea casi los 70-75 millones, por decirlo así, y todavía no se ha aceptado eso de ahí. Moisés Caicedo había ya llegado a un acuerdo con el Arsenal, ese acuerdo personal que también se necesita realizar club-jugador, jugador-club, muy aparte de acuerdo entre los clubes, ¿no? Entonces ya Moisés Caicedo había seguido en su cuenta de Instagram al Arsenal y por eso hacía mucho ese vínculo Moisés Caicedo-Arsenal, ¿no? También para ponernos un poquito en contexto, ¿cómo se ha desarrollado el Arsenal en estos últimos 2 o 3 años? Arsenal hace tiempo era comandada por Arsène Wenger, el técnico que llegó desde el 2002-2003 a dirigirlo hasta hace unas 3-4 temporadas atrás, que fue su último vínculo dentro del banco como director técnico del Arsenal. Él se va como director técnico, pero sigue formando parte del Arsenal como directivo. Bueno, en busca del DT llegó Mikel Arteta, un técnico que se le brindó la confianza. Comenzaron a hacer ese proceso, ese proyecto que, si bien costó, hay que entender algo. Los proyectos tienen su lado negativo y el lado positivo, sus frutos. Al inicio de un proyecto no todas las cosas salen bien. Arsenal comenzó de la mano de Mikel Arteta, pero se veía deficiente la plantilla. También hay que hablar que dentro de un nuevo proyecto viene la reconstrucción de un mejor plantel, la renovación de ciertos jugadores, también la limpieza
de nombres dentro del equipo y comenzó a renovarse la plantilla, comenzar a creer más en los jóvenes. El buen scouting que está teniendo últimamente el Arsenal, eso le ha permitido disfrutar y palpar actualmente el primer lugar en la Premier League, y lo bien que está ensamblada cada una de sus líneas este equipo. Entonces se ve la mano del director técnico. Y Moisés Caicedo, muy aparte de la propuesta que le hicieron, imagino yo que personalmente se sentó a pensar y ver qué proyecto me beneficia a mí y me va a seguir potenciando como jugador. Entonces Arsenal le hizo una propuesta al Brighton y le gustó muchísimo el equipo a Moisés Caicedo. Esa fue una de las noticias bombas de esta semana dentro del mercado de fichajes. Tanto así fue la publicación de Moisés Caicedo que generó contenido para el medio de Inglaterra, para los medios ingleses, que después del partido que el Brighton hoy tuvo enfrentándose al Liverpool por FA Cup, que ganó el partido al último minuto de partido, pase de Pervis Estupiñán jugando fenomenal. Pero terminando el hilo, Moisés Caicedo. Tanto tuvo repercusión la publicación de Moisés Caicedo que uno de los periodistas le hace la pregunta al técnico de, bueno, ¿qué pasó con Moisés Caicedo? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué piensa de lo que hizo de su publicación en Instagram? Ahí fue que el técnico de Servi dijo que le parece que es un muy buen muchacho y que los chicos también tienen esas malas decisiones o esas malas acciones, que nadie está exento. Y que él espera que Moisés Caicedo pueda terminar en el club al menos hasta finales de temporada. Hoy jugó el Brighton. Si me preguntan cómo jugó el Brighton, ¿jugó mejor que el Liverpool? Sí, jugó mejor que el Liverpool. Pero el problema que se le notó esas transiciones al ataque un poco más pesada. Se notaba un poco la ausencia de Moisés Caicedo, que yo sé que este equipo no solo es Moisés Caicedo, sino que también hay que felicitar a la banda el tandem Pervis Estupiñán-Mitoma. Cuando Brighton no puede circular por la media, encuentra juego por sus bandas, al menos por las bandas de Mitoma y Pervis Estupiñán. Y eso le está también dando frutos al Brighton. Por eso dicen que Mitoma es el jugador actualmente más valioso del Brighton. Eso dicen. Pero el Brighton no se va a deshacer fácilmente de Moisés Caicedo. Quieren pelearlo hasta final, quieren tenerlo hasta el final de temporada y es importante. Otra de las emociones que se viven dentro de este mercado de pases, de fichajes, es la posible contratación de Pierito Hincapié al Tottenham Hotspur. Posiblemente, por eso digo que hay que estar activos en el celular, revisando las redes sociales del Tottenham, del Bayer Leverkusen, de su periodista favorito, y hay que estar ahí constantemente buscando la noticia, buscando información. El periodista Nicolo Sorcha, algo así, no me acuerdo muy bien el apellido, pero nombre Nicolo, publicó en sus redes sociales, publicó en Twitter el tweet que decía que Tottenham quería llegar a un acuerdo con el Bayer Leverkusen para los derechos de Pierre Hincapié. Al menos Pierre Hincapié ya había llegado a un acuerdo personal, acuerdo entre el jugador y el club, y esto sería un contrato de 5 años. Solo faltaría ese acuerdo entre clubes para que se pueda dar ya ese traspaso de Pierre Hincapié a la Premier League. Sería otro ecuatoriano más. A ver, contemos los ecuatorianos que actualmente están en la Premier League. Está Jeremy Sarmiento, está Pervis Estupiñán, está Moisés Caicedo, ¿verdad? Los 3 ecuatorianos en la Premier League, pero si vamos al pasado,
formaron varios ecuatorianos parte de esta liga. Antonio Valencia, referente ecuatoriano dentro de estos últimos 10-15 años. Ulises de la Cruz, Edner Valencia que estuvo en el West Ham y luego fue al Everton. Otro que se me escape, Ulises de la Cruz. Siento yo que se me está escapando un nombre más. Pero si te das cuenta que a la final el jugador ecuatoriano sí calza bien en la liga inglesa. El último máximo referente que podemos tener es Antonio Valencia, aunque también tenemos esa parte negativa de que no todos cuadran. En el caso de Billy Arcel, que el mismo Brighton lo contrató y esperaba explotar su potencial, a la final no se dio, pero esto creo yo que netamente es problema del jugador, porque vemos de jugadores ecuatorianos que se han logrado ensamblar en este equipo. Está Jeremy Sarmiento, que a pesar de no ser titular cada vez que ingresa al cambio, siempre ha sido un jugador distinto que le da una frescura a ese ataque del Brighton. Pervis Estupiñán, titular indiscutible por esa banda, y Moisés Caicedo, que prácticamente tiene las riendas del equipo junto a McAllister. Entonces te das cuenta que cada vez son más los ecuatorianos que están llegando a esta liga y se están dando la oportunidad de sacar el país en alto, ¿no? Otras de las noticias, ya que estamos hablando de fichajes, es de William Pacho. Dirán, ¿quién es William Pacho? William Pacho, Independiente del Valle, un defensor para mí muy exquisito. Estuvo también en el Mundial. Sí, estuvo en el Mundial. Bueno, ahí las interrogantes porque me confundo un poquito con Jackson por eso, ¿no? Pero William Pacho está siendo titular en el Antwerp de Bélgica. Tanto así que desde que llegó ha sido titular, ha rendido, y él se muda a Alemania. Se muda al Eintracht Frankfurt. Va a ir a su nuevo club. ¿Y esto a qué se debe? Que cada vez el jugador ecuatoriano está siendo cotizado dentro del mercado europeo, ¿no? Antes uno decía la liga mexicana, ligas de mayor alcance, de menor alcance. Entonces ya no solo el ecuatoriano va a México, sino también ya se da la oportunidad de ir a Alemania, a España, que en España tenemos a Gonzalo Plata, que no le está yendo tan bien con el Valladolid, pese a que Valladolid pudo ganar al fin un partido y jugó más de media hora Gonzalo Plata. Pero esa es una de las noticias y el paso gigante que está dando William Pacho al fútbol alemán. En este caso se unirá con Pierre Hincapié con el Bayer Leverkusen, y William Pacho en el Eintracht Frankfurt. Entonces esas son las novedades, las últimas novedades de mercado de pases en donde involucra a un jugador ecuatoriano, y el que sigue haciendo goles es Edner Valencia, marcó un triplete. Este partido prácticamente ya está casi por acabarse, pero sí, triplete de Edner Valencia, que sigue bajo el radar de Barcelona, España. Entonces no hay que minimizar los logros de estos chicos que han estado varios años ya en el exterior. Hablo en el caso de Edner Valencia, que fue muy criticado dentro de la selección ecuatoriana de fútbol, y él sigue cerrando boquitas y anotando en su libretita. Entonces hay que ver si a la final de este mercado Edner Valencia se logra vincular a Barcelona por un contrato de 6 meses. Se habla del contrato low cost, de bajo precio. ¿Por qué bajo precio? Porque hicieron un sondeo de jugadores que prácticamente ya se le acaba el contrato con sus clubes, y dentro de esto ingresa Edner Valencia. Edner Valencia prácticamente ya desde ahora puede negociar con los clubes que estén interesados en ellos, porque ya su contrato acaba en junio. Entonces quizás podamos ver a Edner Valencia en Barcelona teniendo minutos, quizás no es que ya sea un hecho.
o lo podemos ver ya en Emiratos Árabes Unidos, en el Charhaf, en donde juega Miralem Pjanic, Manolas y otro europeo más, que no recuerdo muy bien el nombre. Entonces hay que estar muy pendiente de los ecuatorianos en el exterior, de lo que llega a pasar con Moisés Caicedo, de lo que llega a pasar con Pierre Campier. Ya lo de William Pacho es un hecho y conmigo ha sido un gusto y un placer y conmigo será hasta en una próxima ocasión. Espero seguir alimentando más de contenidos al canal.